Ya. Ok, pues muy buenas tardes. Como cada domingo, le doy la más cordial bienvenida en esta reunión que tenemos los domingos para compartir la palabra del reino de Dios a fin de seguir creciendo en el entendimiento, porque hemos entendido que estamos en un proceso de entendimiento para entender el plan eterno o el propósito eterno de Dios consumado a través de la obra de Jesucristo. Y a través de ese entendimiento, pues es que nosotros, valga la redundancia, vamos entendiendo la manera en la que llegamos a disfrutar de esta vida eterna, de esta salvación y de este reino eterno en el que actualmente estamos. Y bueno, le doy la más cordial bienvenida también a cada una de las personas que amablemente los domingos apartan este tiempo para estar con nosotros en esa unidad, ¿verdad? Como hermanos, como amados de Dios, siguiendo la transmisión en vivo y creciendo en el entendimiento juntamente con nosotros. Así es que sean bienvenidos todos y cada uno de ustedes. Siempre nos gozamos y nos alegramos de que usted se haga partícipe juntamente con nosotros de esta alegría, de este gozo que en el reino disfrutamos por causa de la obra consumada de Cristo. Así es que sea bienvenido, y este domingo pues yo quiero compartir con ustedes una palabra que a mi consideración pues es una palabra que nos va a ser de muy buen provecho y nos va a permitir entender muchas cosas que le aseguro que nos van a dar una comprensión y un entendimiento y por demás placentero y que vamos a disfrutar esta tarde, ¿ok? Voy a ver a la persona que está a tu lado y dile: despiértate si sigues durmiendo. Pero no estoy hablando de ese sueño del que usted se levantó hoy en la mañana de la cama, sino estoy hablando de aquel sueño que Adán tuvo y en el que él ha estado soñando que ha estado separado de Dios, y en el que él ha estado soñando que ha tenido que vivir un proceso de transformación y de restauración para regresar a Dios, porque mientras Adán no despierta de su sueño, Adán no para de obrar en aras de ser perfeccionado y en aras de ser edificado y en aras de ser renovado y de ser transformado y de ser perfeccionado, porque él cree que necesita seguirse perfeccionando para poder estar a la altura, a la estatura y a la plenitud de Dios o de el Hijo de Dios, a fin de poder regresar a Dios. Así es que despiértate tú que duermes. Nos recuerda la forma en la que nosotros necesitamos despertar. Toda la humanidad necesita despertar del sueño de Adán. Y le voy a explicar, y ahora voy a comenzar el compartir o mi compartimiento con usted, porque necesitamos entender algo. Todo lo cumplido y consumado que en el ámbito histórico de las Escrituras podemos entender. O sea, todo lo que ya fue cumplido y todo lo que ya fue consumado y que nosotros podemos observar el cumplimiento de todos estos acontecimientos históricos por medio de la Escritura o de la Biblia. Cuando nosotros entendemos todos estos hechos históricos cumplidos por Dios a través de la obra de su Hijo Cristo, ese entendimiento de lo cumplido y de lo consumado en el ámbito histórico escrito, narrado y relatado en las Escrituras, produce el despertar espiritual en nosotros.
Cada vez que yo voy a las Escrituras y todo aquel ámbito histórico cumplido y consumado por Dios mediante Cristo, yo lo entiendo, eso es lo que produce en mi espíritu un despertar. Es lo que produce en mí el despertar, es lo que produce en ti el despertar, es lo que produce en nosotros el despertar espiritual, para despertar de aquel sueño que Adán, para despertar de aquel sueño que Adán ha estado dormido y ha estado soñando. Pero mientras nosotros no entendemos el hecho histórico, narrado, relatado y descrito en las Escrituras, menos vamos a poder entender, o menos vamos a poder tener un despertar espiritual del Hijo en nosotros. Así es que a mí me resulta, contrariamente a lo que muchos entendidos hablan, piensan y expresan, que sí es muy importante el poder entender las Escrituras, el poder entender los hechos históricos consumados y cumplidos por Dios en la obra de Cristo, que sí es muy importante leer la Biblia, que sí es muy importante entender la Biblia o las Escrituras, porque solamente a través de que yo pueda entender estos hechos históricos cumplidos y consumados, es que yo voy a poder tener un despertar espiritual. Yo al menos en mi experiencia personal, puedo dar testimonio que en la medida que he podido entender esos hechos históricos consumados, descritos en la Biblia o descritos en la Escritura, es que he podido tener un despertar espiritual a mi situación eterna que como espíritu yo vivo. ¿Me estoy explicando? Por eso yo respeto mucho a cada uno de mis amados hermanos y a todo lo que ellos expresan lo respeto mucho, pero no quiere decir que esté de acuerdo con todos. Yo ayer lo expresaba, que el verdadero amor no es estar de acuerdo con todos, ni es decirle sí a todo. El verdadero amor no se hace uno con la mentira, el verdadero amor no. Yo ayer expresé todo eso. ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros podamos, a través de los hechos históricos, a través de la comprensión y del entendimiento de los hechos históricos, podamos tener un despertar espiritual. De otra forma, yo me la paso hablando de las cosas espirituales sin un fundamento histórico y es complicado. Créame lo que yo cuando veo que alguien no puede dar testimonio de lo que habla a través de lo histórico, pues no le puedo creer, perdónenme, pero no le puedo creer. Porque entonces yo puedo decir que yo ya tuve un encuentro con Dios y cómo es Dios y todo, y usted no me va a creer si lo que yo le estoy diciendo no está fundamentado ni respaldado por los hechos históricos narrados en la Escritura, ¿cierto o no? ¿Sí o no? Entonces, de ahí tenemos que partir para seguir adelante, para entender que todo lo que se ha cumplido y todo lo que se ha consumado en el ámbito histórico y que se puede entender es lo que produce un despertar espiritual en nosotros. Pero mientras nosotros no podamos entender el hecho histórico narrado y descrito ahí en la Escritura, menos vamos a tener un despertar espiritual del Hijo en nosotros. Así es que déjenme decirle esto. El reino, ¿qué es el reino de Dios? Porque todo el mundo habla del reino de Dios, pero todo el mundo tiene un concepto diferente de lo que es el reino de Dios. Y para muchos el reino de Dios es la iglesia, y eso no es cierto. Porque el reino de Dios no es la iglesia. El reino de Dios, en dado caso, fue el reino de los cielos o el reino del Hijo, pero eso no es el reino de Dios. Y es que hay una confusión tremenda entre el reino del Hijo, que duró 1000 años, y el reino eterno de Dios, que después del reino del Hijo dura para siempre. Por lo tanto, el reino de Dios necesitamos entender a través de la comprensión de los hechos históricos y del despertar espiritual lo que es. Y el reino de Dios no es un evangelio, el reino de Dios tampoco es un mensaje. El reino de Dios es un estado de conciencia en mí pleno. ¿Qué es pleno? Pleró. ¿Qué es pleró? Lleno. ¿Lleno de qué?
del conocimiento y de la sabiduría de Dios a través de Cristo, en el cual yo vivo, por causa de mi despertar espiritual que he tenido, por causa del entendimiento de los hechos históricos que he comprendido. ¿Cuántos dicen amén? Así es que el reino de Dios no es un evangelio ni es un mensaje, sino un estado de conciencia pleno, lleno de la sabiduría, del entendimiento, del conocimiento de Dios en Cristo, por causa del despertar espiritual que yo he tenido a través del entendimiento de los hechos históricos consumados y descritos y narrados en la Biblia. El reino de Dios no es un concepto. El reino de Dios no es un lugar al que yo vaya a ir después de que vuelva al polvo de la tierra. No es una filosofía, ni es una cultura terrenal, porque porque no tiene nada que ver con lo terrenal, porque el reino de Dios no es de este mundo. El reino de Dios no es un evangelio. El reino de Dios tampoco es un mensaje, como ya lo dije. No es nada de eso el reino de Dios. El reino de Dios es la naturaleza y la vida y la gloria de Dios que ha despertado en nosotros y nos ha hecho libres del sueño de Adán. Es la naturaleza de Dios que ha despertado en mí. Es la vida de Dios que ha despertado en mí. Es la gloria de Dios que ha despertado en mí para que yo entienda que estoy lleno de la gloria de Dios, estoy lleno de la vida de Dios, estoy lleno de la naturaleza de Dios, porque he tenido un despertar espiritual en el que yo me doy cuenta que yo estoy lleno de Dios. Y me ha hecho ese despertar, me ha hecho libre del sueño de Adán, que se siente desnudo, que se siente imperfecto, que se siente injusto, que se siente pecador, que se siente indigno de Dios o de estar nuevamente con Dios. El reino de Dios es la conciencia divina en mí y en ti y en todos los que ya han despertado. Es la conciencia misma de Dios en ti, permitiéndote entender que tú eres eterno, permitiéndote entender que tú eres perfecto y permitiéndote entender que tú no eres de este mundo, aunque fuiste enviado con un traje terrenal a este mundo por un propósito específico que Dios tenía que cumplir a través de ti como instrumento. Dale un aplauso al Señor. Así es que mira, el reino de Dios no se trata de cuánto conocimiento bíblico tenemos, ni se trata de cuánto conocimiento teológico hemos recibido, ni se trata de cuánto conocimiento escatológico tenemos. El reino de Dios se trata de cuánto hemos despertado, cuánto nuestra conciencia ha despertado al conocimiento de Dios que habita y vive dentro de nosotros. Eso es el reino de Dios. ¿Qué conciencia yo tengo y cuánta conciencia en mí ha despertado de lo que me habita y de lo que yo soy? Porque si Dios es todo en mí, entonces yo soy la expresión de todo lo que me habita. Porque si Dios me llena con su gloria, entonces yo soy la expresión de la gloria que me habita dentro de mí. Porque si yo soy la imagen de Dios, entonces yo soy la expresión de la imagen que me ha sido dada y que habita dentro de mí. El reino de Dios es que yo tengo conciencia, que mi conciencia ha despertado del sueño que Adán tenía, porque Adán se ha sentido injusto, Adán se ha sentido indigno, Adán se ha sentido inmerecedor, Adán se ha sentido pecador, Adán se ha sentido sucio, que la comete, que no puede merecer y que todavía no merece el ser llamado el ser llamado perfecto, porque siente que él todavía no puede alcanzar ese estado de perfección, porque Adán todavía sigue dormido y Adán todavía no despierta a su conciencia para darse cuenta de una realidad eterna. Él y Dios siempre han sido uno, y por lo tanto lo que Dios es dentro de él es lo que se manifiesta a través de él.
Pero como Él no despierta, no se puede manifestar lo que hay dentro de Él. Como Él sigue dormido, lo que hay dentro de Él no se puede expresar a través de Él. Como Él sigue soñando, lo que lo habita no se puede expresar fuera de Él, porque está dentro de Él dormido y su conciencia no ha despertado a esta realidad espiritual eterna en la cual Él es uno con Dios. ¿Me estoy explicando? Y eso es lo que nosotros debemos de entender este día. Necesitamos entender que el reino de Dios no son palabras. El reino de Dios no es hablar bonito. El reino de Dios no es tener una gran revelación y querer sorprender y apantallar a todos con tu revelación. El reino de Dios es un despertar espiritual producido por una conciencia que ha despertado en mí y me ha permitido entender quién soy. Porque cuando yo entiendo quién soy, entiendo que yo soy lo que Él es dentro de mí. Y tú eres lo que Él es dentro de ti. Y yo soy tú y tú eres yo. Y todos somos uno por causa de aquel que habita dentro de nosotros. Y por eso yo puedo entender que en el reino de Dios la división no existe. Y en el reino de Dios el enemigo no existe. Pero el estado de conciencia que tú tienes y en el que tú vives es el que produce las enemistades y las divisiones por causa del sueño que seguimos viviendo en la nada. ¿Está quedando claro? Entonces, mientras no despertamos, nosotros seguimos viviendo sueños irreales de lo que no somos. Mientras no despertamos, nosotros seguimos soñando en Adán algo que no somos y seguimos practicando algo que no somos por causa de la inconsciencia que aún tenemos de lo que realmente somos. Por eso yo estoy diciendo que el reino de Dios es un despertar de conciencia a mi realidad espiritual eterna. ¿Qué quiero decir? Que desde la eternidad yo soy lo que soy y eso no ha cambiado. Aunque Adán durmió y me hizo pensar que yo había cambiado en relación a mi relación con Dios. Aleluya. Se lo voy a explicar de otra manera. Vaya a Génesis capítulo 1, versículo 3 y 4. Vaya por favor ahí a Génesis capítulo 1. Capítulo 3 y 4, perdón, versículo 3 y 4, dice, y dijo Dios, bueno, vamos desde el 1 hasta el 4, dice, en el principio creó Dios los cielos, y ya le dije, ¿no? Entonces, ¿dónde estaba Dios antes de crear los cielos? Porque si Dios dice que vive en los cielos, Él no había creado los cielos y Dios ya vivía en algún lugar. Por eso todo sale del reino y todo procede del reino y el origen de todo es el reino, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Adelante, por favor. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas, ¿qué? ¿Y las qué? Las tinieblas. Mire, yo les quiero decir algo. Antes de que Adán fuera creado y antes de que la serpiente engañara a Eva o a la mujer, y antes de que el pecado se manifestara en el hombre por causa del conocimiento del bien y del mal, ya estaban las tinieblas. ¿Ve que las tinieblas son antes que todo eso? Aún no está Adán, aún no está la serpiente, aún no está el pecado, aún no está el árbol del bien y del mal, pero ya están las tinieblas, miren. ¿Me ayudas aquí, por favor, amado? Y yo quiero que usted entienda eso, porque antes de que la serpiente le hablara a la mujer, antes de que la mujer comiera del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, que es el pecado, antes de todo eso ya estaban las tinieblas. Así que yo podría entender que pudiera muy bien haber un proceso de restauración en donde ya no hay pecado, en donde ya no hay serpiente, en donde ya no hay Adán, pero yo tengo que tener cuidado con las tinieblas. ¿Usted está entendiendo lo que yo estoy diciendo? Porque las tinieblas son antes de Adán. Porque las tinieblas son antes de la serpiente, porque las tinieblas son antes del huerto, porque las tinieblas son antes del árbol de la ciencia del bien y del mal llamado pecado, porque las tinieblas son antes de todo eso. Y lamentablemente, como lo vamos a ver a continuación, hoy en día muchos, el problema que tienen no es el pecado, ni es el diablo, ni es Adán, sino las tinieblas, que no se han dado cuenta que les impide despertar y les tiene un estado de conciencia adormilado.
Y mira lo que dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Y qué es lo que hace Dios cuando ve que las tinieblas están ahí cubriendo toda la tierra? Y dijo Dios: sea la luz. Sea la luz. ¿Y qué pasó? Y fue la luz. Y fue la luz. ¿Qué es lo que hace Dios cuando ve las tinieblas? Sea la luz. La primera palabra que Dios habla dice: sea la luz. Y fue la luz. Síganme. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. ¿Para qué Dios hizo la luz? Para separar las tinieblas. Para separar luz de tinieblas. Y quiero que tú entiendas que esta separación que Dios hizo entre la luz y las tinieblas fue antes del pecado, fue antes de Adán, fue antes del árbol de la ciencia del bien y del mal, fue antes del huerto del Edén, fue mucho antes. Antes de que estuviera Adán en el huerto del Edén, Dios hizo una separación entre la luz y las tinieblas. ¿Por qué? ¿Por qué Dios separa la luz de las tinieblas? Ahora, esta luz obviamente no es la luz del sol, porque si tú ves la creación, tú te vas a dar cuenta que más adelante habla de la creación del sol, de la luna, las estrellas y todo eso. Esta luz habla de Cristo. Esta luz habla de Cristo. Porque todos sabemos, porque ya lo hemos visto en otros compartimientos o en otro compartir que yo he tenido con ustedes, ¿qué le estaba diciendo? Por eso se me fue la onda. Porque ya hemos visto en otros compartimientos que en Cristo fue creado todo, por Cristo, para Cristo, en Él, por Él y para Él fueron creadas todas las cosas, ¿sí o no? Y si por Él, en Él y para Él fueron creadas todas las cosas, entonces esta luz se refiere a Cristo, que viene a separar las tinieblas de la luz. Ahora, ¿para qué hace esto Dios? ¿Por qué lo primero que Dios hace es la luz? Esto lo hace Dios para que la luz resplandezca en medio de las tinieblas y para que la luz disipe, por ahí lo dicen las Escrituras, como lo vamos a ver más adelante, que donde está la luz resplandece en las tinieblas, y la luz tiene el propósito de disipar las tinieblas. Así es que lo primero que Dios hace es la luz para que resplandezca en medio de las tinieblas y las disipe y separe las tinieblas de la luz. Lo primero que Dios hace es separar la luz de las tinieblas. Lo primero que Dios hace es separar la luz de Cristo de las tinieblas. Amén. Ahora, ¿por qué hace esto Dios? ¿Por qué Dios hace esta separación entre la luz y las tinieblas? Le voy a explicar. Porque solamente a través de la luz que Dios hace y manifiesta para disipar y para resplandecer en las tinieblas, es que el hombre, una vez que sea creado y puesto en el huerto del Edén, podrá oír a Dios y podrá entender lo que Dios le hablaría al hombre. Porque cuando hay tinieblas, el hombre no le entiende a Dios. Así es que el propósito de la luz de parte de Dios es que cuando Dios crea al hombre, se haga a través de esa luz llamada Cristo, y a través de la luz llamada Cristo el hombre pueda entender lo que Dios le está hablando al hombre. Porque si el hombre está en las tinieblas, el hombre no le va a entender a Dios, aunque lo va a poder oír. Algo que sucedió, como usted ya le está saltando ahorita a su entendimiento, después de que Adán come del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, que Adán oye a Dios pero ya no le entiende, porque ahora Adán en su conciencia está en tinieblas. Pero déjeme explicarle para no adelantarme. Así es que solamente en la luz que representa a Cristo, el hombre podría oír y entender lo que Dios le hablaría. Y por eso nosotros vemos que cuando Adán come del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, llamado pecado, Adán queda en tinieblas. Y una vez que Adán queda en tinieblas, escúcheme bien lo que le voy a decir, él no deja de oír la voz de Dios. Él sigue oyendo la voz de Dios. Pero lo que Adán ahora
sucede con él es que ahora no le entiende a Dios lo que Dios le está diciendo. Si usted recuerda, porque no vamos a ir viendo todo esto, porque usted se supone que es un entendido en las Escrituras y que las ha leído. Si usted recuerda, cuando Adán come del árbol de la ciencia del bien y del mal, él se ve desnudo, ¿sí o no? Verse desnudo significa que se ve sin gloria, se ve sin la imagen de Dios. Él ya no se ve con la imagen de Dios, y él, al verse desnudo, él cree que hubo una separación ahora entre Dios y él, y lo primero que hace es correr y esconderse de Dios. Porque cuando el hombre se ve desnudo, el hombre se anda escondiendo de Dios, porque se siente indigno de Dios, se siente inmerecedor de Dios, y él cree que ahora lo que él necesita es encontrar nuevamente la perfección para presentarse delante de Dios. Por eso es que después Adán corre a la higuera para coser delantales, a fin de que a través de sus obras y sus esfuerzos pueda cubrir su desnudez para presentarse nuevamente delante de Dios. Pero bueno, déjeme explicarle esto. Cuando Adán come del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, él entra a unas tinieblas, aquellas tinieblas para las cuales Dios había hecho la luz. Y él no deja de oír la voz de Dios, pero él deja de entenderle a Dios. Cuando Adán se esconde de Dios, Dios le dice: ¿dónde estás tú? Y por supuesto que Dios, al ser omnisciente y saberlo todo, no se refería al lugar físico donde Adán se estaba escondiendo, sino que se estaba refiriendo al estado de conciencia en tinieblas que ahora el hombre estaba y tenía. Pero Adán pensó que Dios le estaba preguntando su ubicación de su escondite, porque ahora Dios le habla al hombre, pero como el hombre ahora está en un estado de tinieblas, el hombre oye a Dios, pero el hombre ya no le entiende nada a Dios. Voltea a ver a la persona que tienes a tu lado y dile: cuando hay tinieblas, oyes a Dios, pero no entiendes lo que Dios te está hablando y distorsionas lo que Él está diciendo. Eso es lo que le pasa a alguien que está en tinieblas. Oye a Dios, pero le pasa lo que al teléfono descompuesto. Dios le dice: mi gloria está en ti. Y entonces el otro va y dice: ¿sabes qué me dijo Dios? Dios dice que tenemos que seguir perfeccionándonos a fin de que algún día su gloria pueda estar en nosotros. Porque Dios le está hablando al hombre, pero ahora el hombre ya no le puede entender a Dios. Por causa de las tinieblas en las que ahora su conciencia está sumergida. ¿Me estoy explicando? Entonces, ¿dónde estás? No se refería al lugar físico donde Adán se encontraba escondido físicamente, sino al estado de conciencia en tinieblas que ahora gobernaba el entendimiento de Adán por causa de la mentira y por causa del pecado. Mire qué interesante. Por lo tanto, la luz que es Cristo, repita, la luz que es Cristo, por eso dijo: yo soy la luz del mundo. La luz que es Cristo no debe de ser un proselitismo para la denominación cristiana. La luz que es Cristo no debe de ser evangelismo para tu iglesia, porque la iglesia ya no existe, porque dejó de ser una iglesia y se convirtió en un reino. La luz, repite, la luz es vida. Repítelo fuerte, por favor: la luz es vida. ¿Por qué? Porque la luz que es Cristo es vida para todos aquellos que oyen a Dios pero no le entienden. Porque el problema no ha sido que el hombre no le escuche a Dios. El problema ha sido que el hombre escucha a Dios pero no le entiende y tergiversa lo que Dios le habla. ¿Sabes qué le ha pasado al hombre? ¿Sabías que la gente sigue diciendo que tú y yo estamos locos, Lucas? Porque Dios le ha dicho al hombre: realmente no ha habido tal separación entre tú y yo. Y el hombre dice: no, sí, ahora nosotros tenemos que guardar los pactos y tenemos que guardar las leyes y tenemos que vivir en la Torá y tenemos que hacer todo esto a fin de poder regresar a Dios. ¿Por qué? Porque el hombre oye a Dios pero ya no le entiende, y como no le entiende, ha tergiversado todo el mensaje que Dios ha tratado de comunicarle al hombre a través de la luz. Porque
como el hombre no está, cuando el hombre no está en luz y está gobernado por las tinieblas, él oye a Dios, pero no le entiende a Dios y distorsiona el mensaje que Dios le está enviando. Así es que la luz no debe de ser utilizada como proselitismo para las denominaciones cristianas, ni debe de ser utilizada como evangelismo para las iglesias, sino que debemos de entender que la luz es vida para todos aquellos que oyen pero no entienden a Dios en sus tinieblas por causa de su conciencia dormida en Adán. Yo debo de entender que la luz es la vida para todos aquellos que por causa de su conciencia en tinieblas están oyendo a Dios pero no lo están entendiendo. Están oyendo a Dios pero están tergiversando el mensaje que Dios les está enviando y por eso no pueden disfrutar de la vida, porque no están entendiendo el mensaje, porque no está quedándoles clara la palabra y porque no están despertando a lo que Dios realmente dice que ellos son. ¿Le está quedando claro? Cuando yo sigo en el sueño de Adán, mi conciencia todavía está en tinieblas, y cuando mi conciencia está en tinieblas, Dios dice, tú ya eres justo en Cristo. Y yo le digo, ¿sabe qué? Aquí Pablo dijo que no hay ninguno justo. Por lo tanto, si Pablo dice que no hay ninguno justo, hermanos, todavía nos falta mucho para alcanzar la justificación. ¿Está entendiendo lo que estoy explicando? Dios nos dice, en Cristo usted es justo. Y para ser más exacto, dice, usted siempre ha sido justo. Porque ¿cuándo fue sacrificado el Cordero? Desde antes de los tiempos de los siglos. ¿Y desde cuándo fuimos salvos por gracia? Desde la eternidad. Si desde la eternidad usted y yo fuimos salvos, le pregunto, ¿cuándo el pecado entró a Adán? Si desde la eternidad el hombre es salvo, le pregunto, ¿qué fue primero, la eternidad o el Edén? La eternidad. Entonces, ¿desde cuándo el hombre es salvo? Entonces le pregunto, ¿por qué Adán pensó en el Edén que él estaba pecador? Si desde la eternidad él es salvo. Porque estaba dormido. Voltea a la persona que está viendo y despiértate. Porque mientras sigas dormido, vas a seguir soñando como Adán, que está separado de Dios. Y no te va a alcanzar el tiempo para seguir obrando y esforzándote a fin de quererte perfeccionar para regresar a Él, sin darte cuenta que tú y Él siempre han sido unos. Dale un aplauso al Señor. Ah, qué tremendo es eso. Despiértate. Porque si desde antes de la fundación del mundo el Cordero fue sacrificado, y porque si fuimos salvos por gracia desde la eternidad, entonces yo te pregunto, ¿desde cuándo el hombre es uno con Dios y está completamente restaurada su relación? Desde la eternidad. Entonces, ¿cuándo se rompió la relación entre Dios y el hombre? Si desde la eternidad usted y yo hemos estado bien con Dios, le pregunto, ¿en Adán se rompió la relación o es que Adán tuvo un mal sueño? Tuvo un mal sueño. Que nos hizo creer a nosotros también en ese mal sueño y nos hizo creer que estábamos separados de Dios. ¿Realmente Adán estaba separado de Dios o en su mal sueño él pensó que se había separado de Dios? Pensó que se había separado por su mal sueño. ¿Realmente Adán y Dios estaban separados allá en el huerto del Edén? ¿O fue un mal sueño en el que Adán cayó y en el que Adán soñó todas esas Fue un cosas? mal sueño que cayó. Porque si desde la fundación, si desde la eternidad somos salvos en Cristo. Mire, es más, vamos a ver esos versículos. Es 2 Timoteo 1, 9 y 10 creo. Déjenme ver si es ese. Sí, 2 Timoteo 1, 9. Segunda carta a Timoteo 1, 9. Mire cómo dice. Fíjese cómo dice aquí, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento. ¿Qué dice que? Que nos salvó, ¿no? Sí. No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo. ¿Cuándo? Antes de los tiempos de ¿Cuándo nos fue dada la gracia para salvarnos? Eso es desde la eternidad, ¿no? Entonces, ¿desde cuándo por gracia nosotros éramos salvos? Entonces, ¿ustedes están dándose cuenta? ¿Cuándo fue inmolado el Cordero?
desde antes de la fundación del mundo, ¿no? Y si desde antes de la fundación del mundo el pueblo fue inmolado, entonces realmente el hombre nunca estuvo separado y realmente el hombre nunca se perdió y nunca se separó de Dios. ¿Me está entendiendo lo que estoy diciendo? Vamos a ver Génesis 2:21. Génesis capítulo 2, versículo 21. Vamos a verlo, por favor. Vayamos a Génesis 2:21 y vamos a ver qué dice ahí. Dice, entonces Jehová Dios hizo ¿qué? Hizo caer en un sueño, repite, hizo caer en un sueño profundo. ¿Qué hizo Dios? Y sabe que después de que Dios hace caer en ese sueño profundo a Adán tiene que despertar de ese sueño. Porque en ese sueño es donde Adán empieza a soñar todas las cosas que para él lo muestran separado de Dios. Dice, entonces Jehová Dios hizo caer el sueño, hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Mire qué interesante, porque vamos a ver la situación espiritual de las Escrituras. Dios hizo caer en un sueño profundo a Adán, y Adán comenzó a soñar. ¿Qué comenzó a soñar Adán? Adán comenzó a soñar que estaba separado de Dios. Adán comenzó a soñar que era extraño y enemigo de Dios en su mente. Mire lo que dice Colosenses 1:21. Colosenses capítulo 1, versículo 21 dice, y vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestras mentes haciendo malas obras. ¿Se da cuenta? Entonces, Adán comienza a soñar que está separado de Dios, que es extraño y enemigo de Dios. Así es que Adán tiene que despertar del sueño. Adán tiene que despertar. ¿Sabe cuál es el gran problema hoy en día? Que no quiere despertar. El gran problema es que a Adán le gusta soñar. Le gusta soñar que él tiene proyectos, le gusta soñar que él tiene metas, le gusta soñar que él tiene le gusta soñar que él tiene grandes planes. Y como Adán está soñando con grandes proyectos para su vida, por eso Adán no quiere despertar. Muchos en la actualidad tienen muchas ganas de seguir dormidos y tienen muchas ganas de seguir soñando y quieren seguir dormidos para seguir soñando. Pero Dios, repita, pero Dios, lo único que espera es que ellos ya despierten. Porque mientras Adán no despierte, tiene una conciencia en tinieblas, y mientras Adán tenga su conciencia en tinieblas, ahora dice, Adán ya no existe, pero la conciencia puede seguir en tinieblas, porque las tinieblas están antes de Adán. ¿Cuándo fueron las tinieblas? ¿Antes o después de Adán? Antes. Entonces, aunque Adán ya no está, las tinieblas ahí están, y mientras las tinieblas ahí están, entonces el hombre sigue ahí en ese estado de tinieblas sin entenderle a Dios. Por eso dice que esta es la condenación. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. Y la condenación actual para el hombre no es que se vaya a un lago de fuego, sino que vive en tinieblas sin conocer a Dios, y esas tinieblas le producen desesperación, angustia, impotencia, incredulidad, infelicidad, por falta de conocimiento de Dios, por causa de la falta de la luz que le permita despertar a una conciencia que a través de Cristo le permita entender lo que ellos ya son. Así es que mire, lo que Dios está esperando es que ellos despierten. Efesios capítulo 5, 14, vea lo que dice. Porque muchos van a decir, oye, pero Adán despertó. Ahora fíjate lo que dice Efesios 5:14. Ya vimos que Adán entró que Dios hizo caer el sueño a Adán. Y cuando Dios hace caer el sueño a Adán, Adán empieza a soñar todas esas cosas.
él empieza a soñar que está separado de Dios, él empieza a soñar que es un enemigo y que es un extraño y un enemigo en su mente para Dios, él empieza a soñar que ahora él es un enemigo de Dios, él sueña que ahora se tiene que esconder de Dios, él sueña que a través de sus obras y sus esfuerzos, él tiene que cubrir su desnudez para volver a ser perfecto y volverse a presentar delante de Dios. Y Adán está soñando una serie de cosas que le han impedido entender que desde antes de la fundación del mundo el Cordero fue inmolado y que desde antes y que desde la eternidad Él es salvo por gracia. Y mira lo que dice Efesios 5:14, por lo cual dice, ¿qué? Despiértate, tú que duermes. ¿Cómo dice? Despiértate, tú que duermes. ¿Cómo dice? Despiértate, tú que duermes. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. ¿Y qué pasará? Y te alumbrará Cristo. ¿Y no es Cristo la luz? Amén. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Tus tinieblas han impedido que la luz te permitan entender que tú tienes que despertar en tu conciencia y levantarte del sueño que es la muerte. ¿Se está dando cuenta? ¿Qué dice Dios? Despiértate. Y esto lo dice desde Efesios, pero lo está escrito en un salmo. O sea, desde los salmos Dios le está diciendo a Adán, despiértate para que puedas entender tu realidad espiritual. Mientras tú no te despiertes, no vas a entender tu realidad espiritual y vas a vivir en un sueño que no tiene fundamento. ¿Qué dice, por ejemplo, Romanos 13:11? Romanos 13:11 dice, y esto, ahora Romanos 13:11, esa carta la escribió Pablo y la está escribiendo a la iglesia de Roma. Y mira lo que le dice, porque el versículo anterior que vimos, aunque está en Efesios, Pablo lo cita a la iglesia de Efesios, pero está escrito en los Salmos. Entonces, ese mensaje va dirigido a la iglesia de Efesios, aunque en los Salmos ya estaba dirigido a los hombres que estaban bajo la ley. Y ahora mira lo que dice Roma, a la iglesia de Roma le dice Pablo, y esto conociendo el tiempo. Conozcan el tiempo. ¿Qué tiempo? El tiempo de la iglesia. El primer siglo, el tiempo de la iglesia a través del nuevo pacto. Mira lo que le dice Pablo. Conociendo el tiempo, que ahora en el nuevo pacto, en el tiempo de la iglesia, ya es hora de levantarnos del sueño. ¿Por qué? Porque en ese momento se manifestó cronológicamente Cristo. Aunque Cristo había sido sacrificado desde la fundación del mundo. Por eso te das cuenta cómo está relacionado el hecho histórico con el despertar espiritual. Porque mientras no entiendes el hecho histórico, no entiendes la realidad espiritual que tú vives. Porque toda la realidad espiritual que es un pasado, se manifiesta a través de un presente o de un pasado o de un futuro cronológico que ya está acabado. Te lo voy a explicar ahorita. Y esto conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Habla del regreso, de la venida de Cristo. Dice, ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación. ¿De qué estaba hablando Pablo? Pablo estaba hablando de que cuando Cristo viniera al anciano de días y recibiera autoridad en los cielos y en la tierra para venir a juzgar a Israel y salvar a los que le esperaban. Porque él ya no vino, él vino sin relación al pecado, a salvar a los que le esperaban, a redimirlos y adoptarlos hijos. Amén. Amén. Entonces mira, dice, conociendo el tiempo que ya es hora de qué. ¿Es hora de qué dice ahí? Levantarnos del sueño. ¿Desde cuándo Dios esperaba que Adán despertara del sueño? Desde siempre. Pero hizo mucho énfasis en la iglesia del primer siglo de que ellos tenían que despertar porque ellos estaban experimentando a Cristo y ellos estaban experimentando la salvación con la venida de Cristo. Desde el primer siglo Dios esperaba que la iglesia despertara del sueño de Adán. Ya estamos en el siglo XXI. Han pasado 29 siglos desde estas palabras que Pablo citó a la iglesia de Éfeso y a la iglesia de Roma, y aún siguen dormidos y soñando que son la iglesia. Aún siguen dormidos y soñando que necesitan ser perfeccionados.
aún siguen en una conciencia que no despierta completamente a su realidad espiritual. Dicen que están viviendo en el consumado de Cristo, pero realmente siguen cosiendo hojas de higuera para hacerse delantales y cubrir su desnudez delante de Dios. Porque Adán sabe que él está desnudo, que perdió la gloria. Eso es lo que él está soñando, y lo que él dice es: yo no me puedo presentar desnudo delante de Dios, así es que lo que yo tengo que hacer ahora es obrar y esforzarme. Voy a ir a esta higuera, voy a tomar hojas de higuera, voy a coserlas, me voy a hacer un delantal, le voy a hacer un delantal a la mujer para volverme a presentar dignamente delante de Dios a través de mis esfuerzos habiéndome cubierto. Yo te pregunto, ¿reposar es que tú le ayudes a Dios? ¿Reposar es que tú sigas cosiendo hojas de higuera para vestirte y presentarte delante de Dios? ¿O reposar es que Dios te cubre con su gloria y tú ya no necesitas hacer nada sino solamente presentarte porque ya estás cubierto por la gloria de Dios? Cuando yo digo que ellos siguen cosiendo hojas de higuera y haciendo delantales para cubrir su desnudez, me refiero al proceso interminable que ellos tienen de transformación y que ellos viven desde el primer siglo, cuando la iglesia del primer siglo estaba vigente, y que nunca va a terminar para ellos, porque nunca se van a ver perfectos en sus propios esfuerzos y obras. Llevan 20 siglos tratando de perfeccionarse. Mira, desde la iglesia que Pablo aquí como perito arquitecto edificaba, se están edificando y perfeccionando. Han pasado 20 siglos, estamos en el siglo XXI, y tú los escuchas y ellos dicen: seguimos siendo edificados, seguimos siendo perfeccionados, seguimos cosiendo hojas de higuera para vestirnos a fin de presentarnos perfectos delante de Dios. Eso es lo que hacen. Ellos tratan de verse perfectos en sus propios esfuerzos y sus propias obras para presentarse delante de Dios vestidos, porque ellos no entienden que realmente ellos siempre han estado vestidos, porque siempre han estado con la gloria de Dios. Aleluya. Fíjate lo que te voy a decir. Mientras Adán no despierta, él sueña que está obrando cosiendo hojas de higuera para hacerse delantales. Él sueña que se edifica, él sueña que se renueva, él sueña que se transforma, él sueña que se santifica, él sueña que se perfecciona a fin de que vuelva a vestirse y que sus vestiduras que él está haciendo a través de sus obras y esfuerzos. Ahora tú dirás, pero las obras eran de Moisés. Sí, las obras de la carne, pero en el nuevo pacto, en la ley de la fe, son las buenas obras que Dios preparó para que anduviera la iglesia en ellas a través del Espíritu y la fe. Y también eran obras a través del Espíritu y la fe. Y a través de esas obras, ya sea de la ley de Moisés o de la ley de la fe del nuevo pacto, ellos tratan de cubrir, de edificarse, de renovarse, de transformarse, de santificarse, de perfeccionarse, a fin de vestirse para que esa vestidura con hojas de higuera, con sus propios esfuerzos, les permita regresar nuevamente a Dios sin encontrar reposo. Porque mientras Adán está cosiendo hojas de higuera, ¿está reposando o está obrando? Mientras Adán está cosiendo delantales, ¿está reposando o está obrando? Mientras Adán está arrancando hojas de higuera y está cosiéndolas y haciéndose delantales, ¿él reposa o él está obrando? Y esos delantales con hojas de higuera representan lo que hoy en día están haciendo los que dicen que están en la iglesia, edificándose, renovándose, perfeccionándose, santificándose, para volverse a vestir de perfección y poderse presentar a Dios. ¿Estás entendiendo lo que estoy diciendo? Te pregunto, mientras Adán está cosiendo hojas de higuera, ¿está reposando o está orando? ¿Qué es lo que está haciendo la iglesia actual? Porque no existe la iglesia, pero los que se llaman o los que dicen que son la iglesia, ¿qué están haciendo? ¿Reposando o siguen cosiendo hojas de higuera y haciendo delantales? ¿Están reposando o están obrando? Ellos están en las buenas obras que Dios preparó
para la iglesia. Dice que las buenas obras que Dios preparó para que anduvieran en ellas. Vamos a ver ese versículo. Nada más que déjame buscarlo porque no lo tenía preparado. Vamos ahí a Efesios 2:10. Mira cómo dice. Porque las personas dicen, ya estamos en la iglesia, ya no estamos en las obras. Pero sí están en las obras, porque la iglesia aún continúa en obras. Por eso cuando Cristo regresa dice, por cuanto me diste de beber, por cuanto me diste, oye, pero ¿cuánto lo hicimos? Por cuanto lo hiciste a Él, es como si lo hubieras hecho conmigo. Y por cuanto lo hiciste a Él, ahora yo te voy a dar una recompensa. Esas son obras. O es el fruto del Espíritu, como se le conoce. ¿Cómo dice ahí? Mire, porque mira cómo está hablando de Pablo a los Efesios, a la iglesia de Éfeso. Dice, porque somos hechura suya, creados ¿qué? En Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. ¿Para qué? Para buenas obras. Y esas buenas obras son el resultado de la fe del nuevo pacto a través del Espíritu que le fue dado a la iglesia como las arras. Es decir, es el fruto del Espíritu que produce buenas obras. Dice, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, ¿para qué? ¿Qué? Para que anduviéramos en ellas. ¿Quién? ¿Los que estamos en el reino o los que estaban en la iglesia? Los que estaban en la iglesia. Aquí es que en la iglesia también andan en buenas obras que Dios preparó para la iglesia, para que anduvieran en esas buenas obras por medio de la fe y a través del gobierno del Espíritu, como las arras. Entonces, aquellos que dicen que todavía son la iglesia y que no han entendido que se convirtió la iglesia en un reino, andan en esas buenas obras, cosiendo hojas de higuera, haciéndose delantales, a fin de cubrir su desnudez para presentarse con Dios. Por eso ellos dicen que siguen siendo perfeccionados, por eso ellos dicen que siguen siendo edificados, por eso ellos dicen que siguen siendo renovados y que siguen siendo transformados, porque ellos no entienden que en el reino todo es perfecto. Aleluya. Entonces yo quiero partir de aquí. Cuando tú estás dormido y estás soñando como Adán, tú estás en las obras, soñando que estás obrando. Pero mira lo que dice Hebreos 4:3. Vamos a Hebreos 4:3. Yo quiero que pongas mucha atención a lo que dice Hebreos, porque si entendemos lo que dice Hebreos, vamos a ir entendiendo lo que ya estuve hablando anteriormente. Mira lo que dice. Pero los que hemos creído, ¿qué? Entramos en el reposo. De la manera, ¿usted se acuerda que yo ya le expliqué la semana pasada que Shiloh es el que da reposo? La venida de Shiloh, que es la venida de Cristo como Rey de las Naciones, representaba la venida del descanso. Es decir, que cuando Cristo viniera, Él traía el descanso. Es decir, la iglesia dejaría de ser el cuerpo de Cristo, dejaría de ser Cristo en todo en todos, para entregar el reino a Dios, para sujetarse a Dios y para que esa iglesia entrara a ser parte del reino eterno de Dios, que es el reposo, porque Shiloh es el que da reposo y es el que traía el reino para la iglesia y para toda la humanidad. ¿Amén? Entonces fíjense lo que dice aquí. Dice, pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Ahora fíjense esta parte final, esto es muy importante. ¿Qué dice aquí? De aquí para acá, ¿qué dice? Aunque las obras suyas estaban acabadas. Ay, Señor, quiero que me diga qué entendió. ¿Desde cuándo están acabadas las obras de Dios? ¿Desde cuándo Dios acabó todo? Le pregunto, si todo está acabado y consumado desde la fundación del mundo, le pregunto, entonces, ¿desde cuándo el hombre ya estaba completamente bien con Dios? Desde la eternidad.
O más bien la pregunta es cuándo el hombre estuvo mal y cuándo el hombre estuvo separado y cuándo el hombre tuvo pecado. Nunca. ¿Cuándo el hombre tuvo pecado? ¿Cuándo el hombre se separó de Dios? ¿Cuándo el hombre empezó a...? ¿Cuándo? Si todo fue terminado desde antes de la fundación, si todo fue terminado, si sus obras estaban acabadas desde la fundación del mundo, si desde la fundación del mundo todo estaba acabado, ¿cuándo Adán tuvo pecado? ¿Cuándo Adán se separó de Dios? ¿Cuándo Adán se hizo enemigo de Dios? ¿O solamente lo soñó? Hágale así, mira. Acomódese, sí. Vean lo que dice el versículo 4, por favor. Vean lo que dice el versículo 4, por favor. Porque en cierto lugar dijo así, del séptimo día, y reposó Dios. De todas sus obras. ¿Cuándo? ¿Cuándo había acabado todo Dios? El séptimo día. ¿Cuándo había acabado todo Dios? ¿Y cuándo Dios hizo al hombre? Si Dios hizo al hombre el sexto día y todo acabó el sexto día porque el séptimo reposó, ¿cuándo Adán estuvo perdido? ¿Cuándo Adán fue pecador? Nunca. ¿Cuándo Adán se separó de Dios? Nunca. Ahora, ¿qué tiene que hacer Adán para entender esto? Despertar. ¿Qué es lo que tiene que hacer Adán? ¿O vivir un proceso de transformación de pactos o despertar? Despiértate tú que duermes y te resplandecerá Cristo. Dice, cuando tú despiertes, tú vas a entender que solamente estabas soñando, pero que no había necesidad de ningún proceso, porque todo estaba acabado desde antes de que empezara. Dale un aplauso al Señor. ¿Desde cuándo había acabado todo Dios? Desde la fundación del mundo. ¿Desde cuándo había reposado Dios? Desde el séptimo día. Le pregunto, entonces, ¿qué fue lo que pasó con Adán? ¿Qué dice Dios? ¿Qué le dice Pablo a la iglesia? Ya llegó el tiempo de despertar. Mientras Adán no despierta, Adán sigue soñando. Mientras Adán no despierta, Adán sigue soñando que está en un proceso de restauración. Mientras Adán no despierta, sigue soñando que está en un proceso de viejo pacto, de nuevo pacto, de venida de Cristo, a fin de que todo sea restaurado. Porque Adán no entiende que para Dios todo está acabado desde antes de la fundación del mundo y desde el séptimo día. Antes de que todo empezara, Dios ya lo había acabado. ¿Me estoy explicando? Abra su entendimiento. Diga, entendimiento, ábrete. Entendimiento, ábrete. Sí, dígale a su entendimiento que se abra. Si Dios reposó el séptimo día, quiere decir que todo estaba acabado por Dios desde el sexto día. Y si todo estaba acabado por Dios desde el sexto día, quiere decir que todas sus obras estaban acabadas desde la fundación del mundo. Entonces, Dios reposa desde entonces de sus obras, ¿sí o no? ¿Y qué necesitamos nosotros para reposar de las nuestras? Entenderlo. Mira lo que dice el versículo 10. Mira lo que dice el versículo 10. ¿Qué necesitamos tú y yo para reposar juntamente con Dios? Tú y yo necesitamos reposar con Dios, pero ¿qué necesitamos? Entenderlo. Mira lo que dice el 10. Porque Él ha entrado en su reposo, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios. Ahora, ¿desde cuándo Dios reposa de sus obras? Desde el séptimo día. Y quien entra al reposo de Dios reposa juntamente con Dios, ¿desde cuándo? Entonces, te pregunto, cuando tú entras al reposo es porque tú has entendido que nunca estuviste separado de Dios, que nunca fuiste pecador, que nunca hubo una separación entre Dios y tú, y que lo que tú estabas haciendo era dormir y soñar en Adán, y que lo que necesitabas solamente era despertar a fin de poder reposar juntamente con Él. Porque cuando tú despiertas, entonces tú reposas, y cuando tú reposas, entiendes que ya no hay ningún proceso que tengas que vivir, porque siempre has sido perfecto en Él.
Si Dios reposa, escúchame bien, si Dios reposa desde el séptimo día y nosotros dice que reposamos, fíjate cómo dice, el que ha entrado en su reposo, el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras igual que Dios reposa de la suya. ¿Cuándo yo entro al reposo de Dios? Repite, yo entro al reposo de Dios cuando despierto. Cuando despierto entro al reposo de Dios porque entiendo que Dios reposa desde el séptimo día porque todo estaba perfecto. Así es que cuando yo despierto, ¿todo está bien? No quiere cargar. ¿No tiene otro cargador? ¿Otro cable? ¿Todavía? Así es que escucha lo que te digo. Cuando yo despierto, yo entro a su reposo. ¿Desde cuándo? Desde el séptimo día, porque entiendo que realmente nunca estuve separado de Él, que realmente nunca fui pecador, que realmente nunca fui su enemigo, sino que en Adán yo estaba teniendo un mal sueño. Entonces te pregunto, ¿qué necesito? ¿Un proceso de transformación o despertar? ¿Qué necesita la gente? ¿Un proceso de transformación o despertar? ¿Qué es lo que necesita nuestra familia, nuestros amigos? ¿Un proceso de transformación o despertar? Despertar. Connie, ayúdale. ¿Qué necesitabas? ¿Un proceso de transformación o despertar? Despertar. Entonces, te voy a preguntar algo. ¿Quién es el que disfruta de la obra consumada de Dios? ¿El que vive el proceso de transformación o el que despierta? El que despierta. Por eso David disfrutó. Por eso Moisés disfrutó. Y por eso hombres que vivieron antes de la ley y durante la ley disfrutaron. No trajo su cargador, ¿sí? Aunque no habían terminado el proceso, Pero no es porque ya eso. habían despertado. No, pero- Dale un aplauso al Señor. Porque... Pero no se pone en rojo. Ahí está. Ahí está. ¿Sí? No te Amén. Sí. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios. Entonces, cuando yo entro al reposo de Dios porque entiendo, porque despierto y entiendo que todo fue perfecto siempre, yo dejo de coser hojas de higuera, dejo de vivir procesos, dejo de vivir transformaciones, dejo de vivir edificaciones, dejo de vivir perfeccionamiento, porque entiendo que todo está perfecto y siempre estuvo perfecto. Quienes despertamos, entramos en el reposo de Dios, en el reposo en el que Dios entró desde el séptimo día. Es decir, quienes despertamos, entendemos que todo estaba acabado desde antes de empezarlo y por lo tanto la separación entre Dios y el hombre solamente fue un mal sueño de Adán que nunca existió. ¿Me está oyendo, mi hermano? Entonces la única forma de que tú reposes de tus obras es que despiertes del sueño de Adán y entiendas que ya eres perfecto, que entiendas que siempre fuiste perfecto y que no necesitas seguir obrando ni esforzándote para lograr ser lo que ya eres, porque desde antes de que todo empezara tú siempre has sido perfecto. Amén. Quiero decírtelo de esta manera. Después de que Adán fue creado en el sexto día, él duerme, o Dios lo hace caer en un sueño, y Adán comienza a soñar, y Adán sueña algo que jamás ocurrió, Adán sueña algo que jamás pasó, Adán sueña algo que nunca sucedió, porque Dios había acabado todo
desde antes de empezarlo y había reposado desde el séptimo día. Entonces yo te pregunto, ¿cuándo tú entras al reposo? ¿Cuando terminas el proceso de transformación o cuando despiertas? Mira lo que dice Juan 8:56. Vamos a ver Juan 8:56, por favor. Ya lo tiene. Abraham, ¿cómo dice ahí? Está hablando Jesucristo y dice: Abraham vuestro padre se gozó ¿de qué? De que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. A ver, le pregunto, ¿cuántos años Adán vivió en el tiempo de Jesucristo o vivió miles de años atrás? ¿Por qué Jesucristo dice que Abraham vio el día de Jesucristo y se gozó? ¿Cómo es posible que Abraham, que vivió antes de la ley de Moisés, haya podido ver el día de Jesucristo? ¿Cómo es posible que Abraham, que vivió antes de que Dios le diera la ley a Moisés, haya podido ver el día de Jesucristo y se haya gozado de ver el día de Jesucristo? Si Abraham ni siquiera vivió la ley de Moisés, Abraham ni siquiera está viviendo el nuevo pacto, ¿cómo es que Abraham antes de la ley pudo ver el día de Jesucristo y gozarse? ¿Abraham tuvo que vivir el proceso o Abraham despertó? ¿Por qué Abraham pudo ver esto? ¿Porque vivió un proceso o porque despertó? Y cuando Abraham despertó, entendió que todo estaba acabado. Así es que no tuvo que vivir el proceso. Cuando Abraham despierta, Abraham entiende que ya todo está acabado. Por lo tanto, no tiene que vivir el proceso. Simplemente él entiende en su despertar de conciencia que si todo está acabado, entonces ya no hay nada que hacer más que disfrutarlo. ¿Usted está poniéndome atención a lo que yo estoy expresando? Abraham tuvo que vivir el proceso de la ley de Moisés, de la ley del nuevo pacto de la fe, y tuvo que esperar la venida de Cristo, y tuvo que vivir todo ese proceso Abraham, o Abraham solamente despertó para entender que todo estaba acabado. Ahora, ¿cuándo vio él el día del Señor? Cuando él sube con su hijo Isaac, y dice que el ángel le dice: sacrifica a tu hijo. Y cuando Abraham toma el cuchillo o el pedernal para matar a su hijo, le dice: no, detente. Ya nos dimos cuenta que, ya Dios se dio cuenta que tú eres obediente. Y dice que él baja con su hijo en resurrección. Ese día Isaac representa el hijo. Isaac, como el hijo, sube cargando madera, leña para el holocausto, que representa el madero que Cristo cargó. Y ese día el hijo baja resucitado, que es la obra. Eso es a lo que Jesucristo está diciendo: Abraham vio mi día. ¿Cuándo Abraham vio su día? Cuando él subió con su hijo, él entendió que lo que él estaba haciendo era lo que Jesucristo venía a hacer en un futuro, porque ya todo estaba terminado desde la eternidad. Aleluya. Denle un aplauso al Señor. ¿Qué tuvo que hacer Abraham? ¿Vivir todo su proceso de transformación o despertar? ¿Cuándo despertó Abraham? ¿En la ley, en el nuevo pacto o antes de la ley? Antes de la ley. Desde antes de la ley Abraham despertó. Y cuando Abraham despierta, él ya no necesita ni la ley, ni el nuevo pacto, ni la venida de Cristo. Él entiende que ya todo está acabado por causa de su despertar. Aleluya. ¿Quiere ver otro ejemplo de un despertar? Este fue antes de la ley. Vámonos a un despertar en la ley. Vaya a Hebreos 11:24. Hebreos 11:24. ¿Cómo dice Hebreos 11:24? Por la fe, Moisés. ¿A quién le fue dada la ley? En tablas de piedra. A Moisés. Miren lo que dice: por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Sígale.
escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Versículo 26. Teniendo por mayores riquezas, ¿qué? ¿El vituperio de qué? De Cristo. Oiga, pero si Moisés es del tiempo de la ley, todavía Cristo todavía no se manifestaba. ¿Dónde tenía puesta la mirada Moisés? Dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada ¿dónde? El galardón. Ahora le pregunto, ¿dónde se dieron los galardones? ¿Usted sabe dónde se dieron los galardones? Vaya por favor a Apocalipsis 22:12, rápidamente. Apocalipsis 22:12, vean lo que dice. Mire dónde se dieron los galardones y vean dónde tenía puesta la mirada Moisés. Dice Apocalipsis 22:12. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea. ¿Cuándo se dieron los galardones? Con la venida de Cristo. ¿Y dónde tenía puesta la mirada Moisés? ¿Por qué Moisés tenía puesta la mirada con la venida de Cristo si él estaba en la ley? Repita, porque él despertó. Y cuando tú despiertas, tú entiendes que todo está terminado. Cuando tú despiertas, tú entiendes que todo fue acabado desde antes de ser empezado. Cuando tú despiertas, tú entiendes que nunca hubo separación, tú entiendes que nunca hubo pecado, tú entiendes que nunca hubo enemistad, tú entiendes que siempre fuiste uno con Él, aunque estabas dormido en Adán y estabas teniendo un mal sueño. ¡Wow! Mira lo que dice Apocalipsis 11:18. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar, ¿qué? El galardón a tus siervos, los profetas. ¿Qué era Moisés? ¿No era un profeta? Y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos, a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. ¿En qué tenía puesta la mirada Moisés? En el galardón. ¿Y cuándo se daba el galardón? Al final de los tiempos. ¿Cómo Moisés pudo ver el final de los tiempos si él estaba viviendo la ley? Repite, porque despertó igual que Abraham despertó. Entonces, ¿de qué se trata esto? ¿De vivir un proceso de transformación en el nuevo pacto o de despertar? Porque hay personas que están viviendo un proceso de transformación en el nuevo pacto que nunca termina. Ellos llevan 21 siglos transformándose y no van a terminar de transformarse, cosiendo hojas de higuera y haciéndose delantales, pensando en que su sueño es una realidad, cuando realmente siguen soñando y siguen pensando que están apartados de Dios, porque no han entendido que siempre estuvieron cubiertos y vestidos de la gloria de Dios. Denle un aplauso al Señor. Te pregunto, ¿qué es más importante? ¿Ser transformado o despertar? Despertar. Ahora, yo sé que alguien va a decir, ay, es que ¿para qué despiertas si vas a ser la misma persona? ¿Tú puedes ser la misma persona si despiertas? No. Yo te pregunto, parece absurdo y cuestión de solamente de pelea de parte de esa gente, pensar que tú despiertas y que puedes seguir viviendo igual que vivías antes. ¿Cómo tú vas a vivir igual que cuando estabas dormido si ya despertaste? Yo te pregunto, cuando tú duermes, ¿es lo mismo que cuando estás despierto? No. ¿O es diferente tu manera de vivir? No puede ser igual. Así es que quien dice que los que decimos que todo está consumado y que ya no hay nada que transformar es porque vivimos mal o porque no expresamos a Cristo como ellos lo expresan, no saben lo que dicen. Porque si tú despiertas, es que entiendes que todo estaba acabado desde antes de empezar. Por lo tanto, entiendes que la gloria, la vida, la naturaleza de Dios está en ti y es lo que expresas, mi amado. ¿Quiere ver otro ejemplo de alguien que despertó? Vaya a Mateo 22:42. Estoy mostrándole gente que antes de la ley y en la ley despertaron. Y por supuesto que no tengo que decirle que Pablo en el nuevo pacto despertó, ¿verdad? Se fue arrebatado al tercer cielo, oyó palabras inefables y él despertó también antes.
Por eso es que tú de repente lo ves a él diciendo, los que somos perfectos, pero no somos perfectos. O sea, de repente se le chispoteaba. Porque como él tenía que perfeccionar a la iglesia, él entendía que todo estaba consumado, él entendía que todo estaba acabado desde el principio, pero él tenía que perfeccionar a una iglesia que estaba en un proceso de transformación. Ahora vaya por favor a Mateo 22, 42. ¿Cómo dice? Diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron de David. O sea, Jesús les pregunta, ¿qué pensáis del Cristo? Y ellos le responden, de David. Cristo es el hijo de David. Y mira lo que responde Jesucristo. Él les dijo, pues como David, ¿en dónde? En el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Versículo 45. Pues si David le llama Señor a Cristo, ¿cómo es que es su hijo? Porque Jesucristo era del linaje de David, de la tribu de Judá y descendiente de David, ¿ok? Pero David despertó y David entendió que Jesucristo que se manifestaría era el Mesías. Y como David despertó, él entendió que ese Mesías es el Hijo que termina y consuma todo cuando el Padre pone todos sus enemigos debajo de sus pies, para que después de que todos sus enemigos sean puestos debajo de sus pies, el Hijo le entregue el reino al Padre y el Hijo, sujeto con su cuerpo y con su cabeza, se sujete al Padre para que el reposo que Shiloh trae como Rey de las Naciones se haga manifiesto a la humanidad en el reino. Amén. ¿Se da cuenta cómo? ¿Qué hizo David? Despertó. Entonces te pregunto, ¿por qué Abraham antes de la ley? ¿Por qué Moisés durante la ley? ¿Por qué David durante la ley? ¿Y por qué Pablo en el nuevo pacto antes de la venida de Cristo? Porque Pablo, según históricamente la venida de Cristo fue en el 70 y Pablo ya no estaba. ¿Por qué todos ellos antes de la venida de Cristo vieron la venida de Cristo y vieron todo terminado? La respuesta es porque despertaron. Ahora, eso fue con ellos antes de que Cristo viniera históricamente. Tú y yo ya estamos 20 siglos después de que Cristo vino. Y la verdad es que es increíble que después de 20 siglos que Cristo vino históricamente, siguen dormidos. Cuando hay gente que antes de que Cristo viniera, antes de la ley, durante la ley y durante el nuevo pacto de la gracia, despertaron. Hay gente que despertó antes de la venida de Cristo, al consumado es, y hoy después de 20 siglos que ya todo eso pasó, aún hay gente que no despierta. Despiértate, tú que duermes. Fíjate lo que te voy a decir, porque es bien importante que lo podamos entender. Entender es más importante que ser transformado. Despertar es más importante que ser transformado. Repítelo, por favor. Despertar es más importante que ser transformado. ¿Sabes por qué? Porque nosotros estamos viviendo cronológicamente un presente que para Dios es un pasado terminado. Es decir, Dios terminó todo desde la fundación del mundo, desde la eternidad antes de empezarlo. Por lo tanto, tú y yo vivimos un proceso de entendimiento, pero no de transformación. Porque tú y yo no teníamos que transformar nada, porque tú y yo siempre fuimos perfectos. Pero dormimos en Adán, soñamos en Adán que éramos imperfectos y después pensamos que necesitamos vivir un proceso de transformación para volver a ser perfectos. Empezamos a coser hojas de higuera y hacernos delantales, y hasta hoy en día del siglo XXI siguen haciendo delantales con hojas de higuera a fin de cubrir su desnudez.
y de poderse presentar dignos delante de Dios y perfectos delante de Dios, porque no entienden que siempre fueron perfectos, pero su sueño les hizo verse imperfectos. Denle un aplauso al Señor. Tú y yo estamos viviendo un tiempo cronológico, pasado, presente y futuro, que para Dios ya es un pasado terminado desde la eternidad y desde antes de la fundación del mundo. Es decir, nuestro presente y nuestro futuro es el pasado de Dios. Es decir, nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro es el pasado de Dios. Y el presente continuo en su reino, porque en el reino no hay pasado ni futuro, en el reino solamente hay una línea, es vertical, de tiempo presente, kairos, en donde no existe ni el pasado ni el futuro, sino solamente presente continuo. Amén. ¿A dónde te quiere llevar Dios en el futuro? Al pasado. ¿A dónde te quiere llevar Dios en el futuro? Al pasado. ¿Y a dónde te quiere llevar Dios en el presente? Al pasado. ¿Y a dónde te quería llevar Dios en el pasado? Al pasado. Porque Dios te quiere volver al origen. Dios te quiere regresar a donde todo se perdió por causa de un sueño. Dios te quiere regresar a donde siempre estuviste. Y Dios te quiere tener nuevamente, o te quiere dar nuevamente lo que perdiste. El reino. Amén. Y para eso se necesita despertar. Despertar y resucitar es lo mismo. Por eso dice, levanta, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Despertar es levantarse de los muertos. Porque cuando despiertas, entonces tú te levantas del sueño que Adán tuvo, en donde él soñaba que estaba muerto, espiritualmente hablando y separado de Dios. Ahora, yo te voy a preguntar algo. ¿Cuántos se acuerdan cuando Jesucristo resucitó y María Magdalena y su madre María lo van a buscar? ¿Se acuerdan? Cuando se aparece Jesucristo resucitado, ¿quién pensó María Magdalena que era Jesucristo? Juan 20:15. ¿Cómo? Cuando Jesucristo resucita de los muertos, ¿quién pensó qué era? A ver, desde el 14, ¿qué dice? Estás mal ahí. No sé qué versículo es que no veo. Bueno, en el 1. El 1 que tenías ahí es que quería ver el nombre para que vea quién es. Dice, el primer día de la semana, María Magdalena, ¿quién? María Magdalena fue de mañana haciendo un oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. ¿Sí o no? Sígale, por favor. Hasta el 15, ahora sí hasta el 15. Al 14, perdón. Que me siento buscando los versículos. Ahí está María Magdalena, ¿no? Y miren lo que dice el 14. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Sígale. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensando que era ¿qué? Le pregunto, ¿usted sabe lo que es un hortelano? Es alguien que cuida y guarda el jardín. Ahora le pregunto, ¿quién cuidaba y guardaba el jardín allá en el principio? ¿A quién se le dio la instrucción de guardar y cuidar el jardín antes de que se durmiera? Entonces, ¿a dónde quería regresar Dios? ¿A dónde regresa Dios a los resucitados? A donde todo empezó antes de que se durmieran. A donde todo empezó antes de que empezaran a soñar. A donde todo empezó antes de que soñaran que se separaron. Dice que María pensó que era el que guardaba y cuidaba el jardín. ¿Por qué? Porque cuando Jesucristo resucita, lo que María ve es nuevamente aquel hombre al que se le dijo, sojuzga y reina sobre toda la creación.
Cuando yo despierto y cuando yo resucito, entonces yo estoy nuevamente en el origen, en donde Dios me dice, yo te he puesto para que sojuzgues y para que reines sobre todo. Aleluya, denle un aplauso al Señor. Wow. Cuando tú despiertas, tú entiendes que el propósito de Dios es regresarte a donde todo empezó antes de que Adán empezara a soñar. Cuando tú despiertas, tú entiendes que el propósito de Dios es que tú despiertes en donde Adán empezó a dormir. Antes de que Adán empezara a dormir y empezara a soñar que hubo una separación y que hubo pecado y que hubo un proceso. Entonces, cuando tú despiertas, tú te das cuenta que Dios terminó todo, tú empiezas a reposar con Él y entonces tú empiezas a reinar. Porque entiendes que si todo estuvo siempre tan normal como siempre, lo que tú tienes que hacer es empezar a reinar en tu vida para poder gobernar y reinar en tu entorno. Amén. Estamos en un proceso de transformación o de entendimiento o de despertar. Estamos en un proceso de despertar interno, en un proceso interno de despertar de nuestro entendimiento dentro de nosotros, más que en un proceso externo de transformación fuera de nosotros. Ya no necesitas seguir cortando hojas de higuera y hacerte delantales, porque todo lo terminó Dios desde antes de empezarlo. Si todo fue terminado por Dios desde la fundación del mundo, si todo fue terminado por Dios desde el séptimo día, significa que cuando despertamos y lo entendemos, podemos reposar de nuestras obras y de nuestros esfuerzos, tratando de ser edificados, tratando de ser transformados, tratando de ser renovados, tratando de ser edificados, perfeccionados, santificados, perfeccionados. Ya reposamos como Dios reposa de sus obras desde la fundación del mundo en el séptimo día, porque entendemos que somos perfectos, que siempre fuimos perfectos, pero el sueño de Adán nos apartó de la perfección que siempre tuvimos. Amén. Mire qué dice Isaías 46:10. ¿Cómo dice Isaías 46:10? Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo mi consejo permanecerá y haré lo que quiera. Él anuncia lo por venir desde cuándo? Él anuncia lo que está por venir desde cuándo? Otras versiones dicen que Él anuncia el final desde el principio. Él anuncia el final desde cuándo? Desde el principio. Es decir, Él cuando le da al principio algo es porque ya le dio un final. Él no le da un principio a algo que no haya dado primero un final. Cuando Dios crea al hombre es porque ya hay un final. Cuando Dios crea las cosas es porque ya tienen un final. Todo lo que Dios creó es porque ya tenían un final terminado. Amén. ¿Sí o no? Así es que si todo lo que Dios crea ya tiene un final terminado, y si todo lo que Dios crea es porque ya todo terminó, entonces lo que necesitamos es despertar y entender. Despertar y entender es más importante que ser transformado. Porque si todo está terminado, porque si todo está consumado, entonces Dios ya no está transformando nada, porque ya todo está acabado y terminado. Entiéndelo, Dios ya no está perfeccionando nada, Dios ya no está renovando nada, porque todo ya está acabado. Lo único que tienes que hacer es despertar y entenderlo. Si yo te digo que tú tienes que ser perfeccionado, yo estoy haciendo mentiroso a Dios y estoy yendo en contra de la verdad. Si yo te digo que tú tienes que ser edificado, si te digo que tienes que ser renovado, si te digo que tienes que ser transformado, si te digo que tienes que ser perfeccionado, yo estoy yendo en contra de la verdad que dice que todo está acabado desde antes de ser empezado.
y que dice que Dios reposó de sus obras desde el séptimo día, como nosotros reposamos de las nuestras cuando despertamos y lo entendemos. Quien ha despertado está reposando igual que Dios reposa. Quien no ha despertado, mi hermano, él sigue en sus buenas obras que Dios preparó para la iglesia del primer siglo, tratando de vestirse, tratando de cubrirse, tratando de justificarse, tratando de perfeccionarse, tratando de renovarse para ser digno de presentarse nuevamente delante de Dios. Qué tremendo. Así es que reposamos cuando entendemos que todo está terminado, aún desde antes de comenzarlo por Dios. Y mientras no lo entendemos y no despertamos, nosotros seguimos obrando y esforzándonos por convertirnos en algo que ya somos. Cuando despertamos del sueño de Adán, nos permite entender que siempre fuimos uno con Dios y que la separación realmente solamente estuvo en la mente carnal y dual, donde fue sembrada la mentira y el engaño por parte de la serpiente. Todo está completamente terminado y solamente estamos viviendo un presente de todo lo que ya fue terminado por Dios en el pasado. Por eso todo lo que estamos viviendo es parte de una historia que ya estaba escrita y que nosotros teníamos que vivir hasta llegar hasta su final. ¿Quién está llamado a despertar? ¿Solamente yo? ¿Solamente tú o toda la humanidad? Toda la humanidad está llamada a despertar. Y si no es en esta vida, ellos tendrán que regresar para despertar en las próximas. Pero todos tienen que despertar, porque todos tienen que experimentar la salvación y la vida eterna. Y todos tienen que disfrutar de la herencia que Dios diseñó para la humanidad, llamada el reino eterno de Dios. Todos. Porque hay alguien que dice, solamente los escogidos y predestinados están en el reino y los demás no. Eso es mentira. Los escogidos y predestinados de los que habla de los que se habla en Efesios y de los que se habla en Corintios eran los 144,000 escogidos y predestinados de la casa de Israel para ser salvos. No habla de la humanidad, porque toda la humanidad tiene que disfrutar el reino de Dios, pero esos escogidos y predestinados fueron los 144,000 de la casa de Israel, de las 12 tribus de Israel. Esos son los escogidos y predestinados. Pero en la promesa que Dios le hace a Abraham, benditas serán en tu simiente todas las naciones de la tierra, en esa promesa es que todas las naciones de la tierra, además de la casa de Israel, disfrutan de la herencia eterna de Dios, que es su reino eterno. Amén. Entonces, todos tenemos que llegar a despertar del sueño de Adán. Y si no es en esta vida, será en la próxima, pero todos tenemos que despertar. Porque los justos heredarán la tierra y vivirán en ella para siempre. Y cuando todos despierten, o cuando cada uno de ellos vaya despertando, entenderán que solamente dormían un largo sueño de muchos siglos. ¿De cuánto? De muchos siglos. Un sueño de muchos siglos. Un largo y profundo sueño de muchos siglos que les hacía creer que estaban separados de Dios, que les hacía creer que estaban en proceso de transformación para volver nuevamente a Dios, cuando realmente el hombre siempre fue perfecto en Dios y siempre estuvo reinando con Dios. Amén. Hay una cosa que a mí me impacta en las Escrituras. Dice la Escritura que dentro de los nombres con los que Dios se revela, hay uno que se llama Jehová Rafa, tu médico sanador. ¿Sí o no? Ahora fíjese, si Dios se revela como Jehová Rafa, el médico sanador, es porque Él tiene sano siempre al hombre. Jehová Rafa, tu médico sanador, significa sanidad permanente.
Y no estoy hablando de la sanidad física, porque no se refiere a eso, sino se refiere al estado de conciencia en el que el hombre debería de permanecer por causa de Jehová Rafa, su médico sanador. Se refiere a la sanidad del entendimiento. Una cosa que por ahí menciona el amado David, si me está viendo le mando un saludo, y me gusta mucho, es que cuando ya todo está consumado, dice que hay un árbol que sus hojas son para sanidad de las naciones. ¿Cómo es que si ya todo está terminado, hay un árbol que sus hojas son para sanidad de las naciones? Claro, se refiere a la sanidad del entendimiento. ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta, hoy en día ya todo está terminado. Hoy en día el reino ya fue establecido, pero no todos lo están entendiendo. Para eso son los árboles de justicia, para que a través de las hojas de esos árboles de justicia haya sanidad en el entendimiento de aquellos que aún no han logrado entender esto. ¿Está quedándole claro? Porque ¿cómo es posible que haya un árbol que da sanidad para las naciones y ya todo fue consumado? Claro, en donde sigue estando afectado todo es en el entendimiento, por causa del sueño, por causa de las tinieblas, por causa de la conciencia que aún permanece dormida. Así es que Jehová Rafa habla de un médico que continuamente está sanando, ¿qué? El entendimiento por medio de esas hojas de esos árboles de justicia. Y hasta hoy en día el hombre sigue escondiéndose de Dios como lo hacía Adán, creyendo que aún no está transformado, creyendo que aún no es perfecto, creyendo que aún está desnudo delante de Dios. Como no ha despertado, no ha entendido que el sanador ya lo vistió con su gloria, que el sanador ya le dio su naturaleza, que el sanador siempre ha estado con él, siempre ha reinado con él. Por lo tanto, él nunca estuvo enfermo, porque si Jehová Rafa es su médico sanador, él nunca estuvo enfermo, pero estuvo dormido. Y hasta hoy en día el sanador sigue sanando su entendimiento para que despierte de ese sueño. Porque ese sueño es el que lo engañó. Porque realmente Adán nunca estuvo enfermo, simplemente soñó que estaba enfermo y él necesita despertar. Así es que fíjate lo que voy a terminar diciéndote, porque aquí voy a terminar. La sanidad en la conciencia es lo que determina el grado de libertad con el cual nosotros vivimos. La sanidad que opera el sanador en mi conciencia y el despertar con el que yo vivo en mi conciencia determina el grado de libertad con el cual yo vivo en mi vida. Porque los hombres son salvos y son perfectos. El problema es que siguen en tinieblas, porque las tinieblas son antes del Edén, las tinieblas son antes de Adán, las tinieblas son antes de la serpiente, las tinieblas son antes del árbol de la ciencia del bien y del mal llamado pecado, y las tinieblas solamente pueden ser separadas con la luz. Así es que quien sigue en estado de tinieblas es porque no le ha resplandecido la luz, aunque la luz ya está en ella. La luz ya está ahí, pero aún no le ha resplandecido. Por eso su conciencia sigue dormida, por eso su conciencia sigue en tinieblas, por eso su conciencia sigue enferma, por eso su conciencia sigue dormida. Pero quienes hemos despertado, tenemos una conciencia plena de lo que somos. Entendemos que somos perfectos, entendemos que estamos en el reino, entendemos que estamos en reposo de nuestras obras. Entendemos que somos uno con Dios, entendemos que somos uno con todos y entendemos que estamos en completa paz con todos nuestros hermanos. Denme un aplauso, por favor, al Señor. Póngase en sus pies. Amado Dios, te doy gracias. Muchas gracias por esta palabra que nos permite entender el diseño de tu plan eterno y la forma en la que tú lo consumaste antes de empezar. Mil gracias por cada uno de nuestros amados hermanos. No importa si están dormidos o si ya despertaron, son nuestros hermanos. Oramos que los que duermen puedan ya despertar, y oramos que los que ya despertaron puedan seguir creciendo en este entendimiento, para que puedan seguir siendo luz en las tinieblas de los que aún duermen. Señor, que esta palabra pueda despertar y pueda hacer que la conciencia,
que la conciencia de los que están dormidos despierte, a fin de que ellos puedan entender que solamente estaban durmiendo y que solamente estaban soñando, pero que ese mal sueño se terminó, pues siempre hemos sido uno contigo y siempre hemos reinado contigo, porque nunca existió tal separación. Mil gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Denle un aplauso al Señor. Bueno, pues la próxima semana voy a terminar. Hoy no terminé. La próxima semana voy a terminar. No me fue posible terminar. Ya es hora de terminar por ahora. Pero el próximo domingo continúo y termino este compartir esta palabra con ustedes. Así es que lo espero el próximo domingo. Tome su lugar, por favor. Déjeme agradecerle aquí a algunas personas. Guadalupe López, que nos está viendo allá en la ciudad de Puebla, un abrazo y un beso para ella. Juan Carlos Moreno, un abrazo para mi amado. David Hanna Banashi, un abrazo, mi amado. Muchas gracias, como siempre, por el compartir, por la unidad y porque juntos seguimos entendiendo este plan eterno consumado y este reino eterno en el que vivimos. Gracias, un abrazo, te mando hasta Colombia, el Terminator del reino, ¿verdad? No es cierto. Un abrazo. Carlos Eduardo Castellanos, también un abrazo para él y para todos los amados allá en Santa Cruz, en Venezuela. Les amo y espero pronto visitarlos por allá. Cecilia Casanova, un beso santo. Luis Andrés Reino, mi amado, estamos bien cerquitas. Yo estoy aquí en Prados, creo que tú estás aquí en San Rafael, así es que te mando un abrazo. Estamos aquí a ver qué día nos vemos. Guarací Oliveira, con todos los amados allá en Porto Alegre, Brasil, un abrazo y un beso para Bruselis. Y también espero verlos pronto a todos ustedes también, mis amados. Mientras tanto, reciban nuestro amor. Marco y Aparicio con Alex Pineda, un abrazo para ellos hasta Barranquilla, Colombia. Harry Ada González y su esposo, o Harry y su esposa Ada, un abrazo para ustedes, mis amados también. Nora Pedrosa con todas las personas allá en Santa Cruz, Venezuela, un abrazo. Dani Clau allá en Argentina, en el Saladillo, Argentina, un abrazo para ti, mi amado, para tu familia y para todos los amados allá en Saladillo, Argentina. Besos y abrazos hasta Argentina. Jaime Cantú allá en Houston, un abrazo, mi amado, entendido, un abrazo. Y para ti, para tu familia también, un placer poder saludarte y poder enviarte este saludo. Silvia Alejandra Rocha, un abrazo y un beso. Alejandra Pacheco, un beso también para ella. Susana Romero, un abrazo y un beso también para ella. Javier Barrera Ortiz, un abrazo y un beso para él y para su familia. Y para todas las personas que siguieron la transmisión en vivo, pues un abrazo, un beso. Muchas gracias por hacerse uno en este compartir de esta verdad eterna, el reino de Dios. Los espero la próxima semana a partir del mediodía para terminar esta palabra que estamos compartiendo con ustedes. Viene la segunda parte, vamos a ver cosas que también son muy interesantes. Por hoy no me resta más que agradecerle el favor de su atención, desearle que tenga un excelente fin de semana, que tenga un buen provecho ahora en la comida y nos vemos el próximo domingo a partir del mediodía. Muchas gracias, buenas tardes, su amigo, hermano y servidor Alex Niño desde México, juntamente con todos los amados que disfrutamos del reino eterno de Dios. Buenas tardes, buen provecho y hasta el próximo domingo. Gracias.